aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Entonces sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast que compartimos con Ale, que se llama Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo, y que lo mencionamos todos los capítulos por si alguien entra por primera vez. Es un podcast que busca precisamente compartir con ustedes las diferentes voces, ideas, experiencias, conocimientos, sabidurías sobre diversas áreas del bienestar integrativo. Ahora nos toca el episodio ya 24, que lo hemos titulado ¿Cómo habitamos nuestros cuerpos y territorios? Una propuesta desde el ecofeminismo. Bueno, este episodio abarca una temática que nos toca mucho a mí y a Ale, primero como mujeres, y segundo, creo yo, como firmes creyentes de que somos uno con todo lo que nos rodea, que es algo que siempre comentamos con Ali, que surgen también en los diferentes episodios, ¿no? Bueno, para este nuevo episodio tenemos una gran invitada, una linda y dulce invitada desde México. Ella es Andrea Cortés Islas. Andrea es una ecofeminista de la Ciudad de México, involucrada en temas de soberanía alimentaria y cuidados colectivos. Andy conspira en el Fondo Internacional de Feministas Jóvenes de Frida y además es parte de la primera escuela de formación política para juventudes impulsada por la Alianza contra la Desigualdad, FIA por su sigla en inglés. Andy es fiel creyente de que la relación con nuestros alimentos envuelven historias de poder, pero sobre todo de emancipación frente al colapso climático de nuestros tiempos. Andy es fundadora de Alimentación, que pueden buscar en Instagram. Es una plataforma digital que difunde información sobre ecofeminismos y agroecología. Andre, querida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bienvenida a este nuestro espacio. Muchas gracias a ustedes, a Ale y a Rocío por la invitación. Me siento muy contenta de además compartir con quienes nos estén escuchando, quienes nos estén viendo, un tema que a todas las personas nos atraviesa y que particularmente a las mujeres nos trastoca de maneras como más tangibles, ¿no? Pero que es una invitación a rehabitar nuestros espacios. Eso. Como decía Rosy, tanto el tema de la crisis climática como los cuestionamientos que plantea y defiende el feminismo han sido temas muy presentes en nuestro trabajo, ¿no? En cómo abordamos o entendemos el bienestar, también en cómo nos gusta invitar a indagar nuestras creencias, dónde surgen, cómo se sustentan, ¿no? Y cuál también es nuestro rol o lo que podemos hacer desde nuestro lugar para transformar estos aspectos que no nos están sumando y que más bien nos están lastimando, ¿no? Entonces, realmente ha resonado mucho con nosotras escucharte, Andy, hablar de ecofeminismos, porque integra a la tierra en la ecuación de integralidad de la que siempre hablamos, ¿no? Es decir, cuerpo, mente, espíritu y tierra. Entonces, puede que no resulten tan evidentes las interrelaciones entre estas variables, pero bueno, ya nos vas a ir ayudando a hilvanar estos conceptos. Nuestra intención no es solo señalar lo que está mal, ¿no? Más bien lo que queremos es generar espacios que inviten a la reflexión, al cuestionamiento, al discernimiento de lo que es y más bien llevar nuestra mirada hacia lo que queremos construir o lo que queremos desmantelar, ¿no? Y aquí vamos a hablar seguramente de el entramado de sistemas, ¿no? En los que estamos inmersas como sociedad, que dictan cómo funcionamos. Y no queremos dejar de mencionar que
a veces cuando hablamos de sistemas, es fácil olvidarnos de que también nosotros somos parte de estos sistemas, ¿no? Y que no solamente vivimos en ellos, sino que el sistema vive en nosotros. O sea, lo hemos interiorizado como parte de nuestra socialización. El sistema tiene a través de nuestras actividades individuales, de las actividades colectivas, nuestro apoyo activo o pasivo, ¿no? Cuando dejamos de ver estos sistemas. Y lo que queremos es invitarnos a imaginemos cómo podemos hacer sin dividir, sin porque pueden ya de entrada tener connotación negativa. Entonces la invitación es a que intentemos sostener esta incomodidad porque es parte del proceso y al mismo tiempo permitirnos ser permeables a estas propuestas nuevas, ¿no? Así que, Andy, mil gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Y qué te parece si empiezas contándonos cómo has llegado tú a esto del ecofeminismo? Ay, muchas gracias de nuevo y me encantó esta introducción porque a mí los ecofeminismos, justamente la razón por la que yo llegué fue por intentar, y siempre lo repito, yo buscaba habitar mi cuerpo de una manera amable, pero yo no sabía, más bien, yo quería habitar la tierra de una manera más amable, pero me preguntaba cómo hacerlo si yo ni siquiera era capaz de habitar mi propio cuerpo. Mm, Entonces, eso a mí me motivó muchísimo a encontrarle explicaciones a muchas de las violencias que atraviesan como nuestros entornos. Yo decía: "Sí, pero eso cómo me atraviesa a mí", ¿no? Entonces, de ahí fue que empecé a hilvanar y comprender como el vínculo entre la naturaleza y las mujeres, y ver muchos símiles que otras compañeras desde los feminismos, pues, han venido exponiendo. Y esto que mencionabas, ¿no? O sea, muchas veces cuando uno habla de estos temas, quisiera como destruir todo o se enoja con una misma porque dice entonces estoy haciendo todo mal o como que es una manera muy confrontativa. Y algo que los ecofeminismos me han permitido es saber que justo no hay que sentarnos y sostener la incomodidad para transformarlo. ¿Por qué? Porque en la amabilidad de habitarnos nosotras, podremos habitar este mundo desde la dignidad, desde lo que se llama la digna rabia, ¿no? Porque pues si bien comprendemos que la realidad muchas veces nos rebasa, eh, es importante como señalar que no estamos aquí solamente para describir las cosas, sino para transformarlas, ¿no? Y mm, eso es otra cosa que los ecofeminismos me parece que permiten, ¿no? Amasar la realidad, hilvanar la realidad, son prácticas que se han vuelto teorías, pero que sobre todo surgen de la observación y de la sensibilización cotidiana. Porque creo que algo que, en medio de todo lo que vivimos, se ha perdido mucho es esta conexión, esta capacidad de asombro por la naturaleza, por la vida. Entonces, ahorita ya iré como describiendo un poco más de qué tratan los ecofeminismos, pero algo bien importante es esta capacidad de asombro ante lo cotidiano, ¿no? De la mm, defensa de lo cotidiano, de la defensa de estos territorios en los que habitamos, empezando por asombrarnos en lo que nosotras podemos hacer y qué hemos hecho históricamente, ¿no? Y decir que los ecofeminismos, al ser una práctica cotidiana que no excluye a los hombres, ¿no? Ni a otras disidencias, ni a otros seres. ¿Por qué? Porque lo que se busca es acabar con estos sistemas de opresión que han afectado a todos los seres, eh,
y cuando hablo de todos los seres me refiero a sujetos humanos y no humanos, ¿no? Sin hacer esta distinción de que el ser humano está por encima de otras especies animales o de otras especies vegetales, porque estamos habitando finalmente una casa común con bienes naturales que pues, algunos de ellos, esta teoría de que son renovables o no renovables, pues está muy anclada a una lógica de que todo se puede consumir, ¿no? Y no es así. Incluso los bienes naturales no renovables, pongamos el sol, el aire, pues son bienes que se han visto mermados a través de su contaminación, a través de las maneras en que están llenos de otros contaminantes, etcétera, ¿no? Entonces, como un poco este es el contexto en el que yo me acerco al ecofeminismo como una práctica de vida que me ha permitido asombrarme y reencantar los espacios en los que habito, comenzando con mi cuerpo. Qué bonito. Súper, André, querida. Bueno, esto del asombro realmente me emociona, ¿no? Porque qué capaces somos de asombrarnos con los avances tecnológicos, que no les quito mérito, pero dejamos de lado lo que pasa en el día a día en la naturaleza. Si nos diéramos el permiso de observar, por ejemplo, qué pasa cuando un pajarito va a la plantita y qué es lo que, o sea, no sé, que yo respiro oxígeno que me da la planta y boto dióxido de carbono que es el alimento de la planta. O sea, estas maravillosas cosas que pasa en nuestro cuerpo alrededor, realmente eso me emociona, así hasta las lágrimas, pero recién ahora, no antes. Entonces, por eso sí me ha llegado mucho esto que decías, André, querida. Pero bueno, contanos ahora qué es el ecofeminismo, ¿no? Has ido mencionando un poco ya algunas cosas para que podamos entender, ¿no? ¿Qué es el ecofeminismo que propone el ecofeminismo? Sí, pues antes que me gustaría decir, o sea, como recalcar, ¿no? La idea de que el feminismo, los feminismos, no son como algo acabado, ¿no? No hay una definición unívoca, muchas de nosotras la vamos construyendo también en nuestro quehacer cotidiano. Habrán cosas que resuenen, quizá ahorita a quienes nos escuchan, nos vean, que digan, ay, esto sí me resuena, esto no tanto, porque es una manera de sentir la vida, ¿no? O sea, como esta capacidad de asombro, de encantarnos, de asombrarnos, de ser vulnerables, ¿no? Entonces, para comenzar, diría que debido a las diversas expresiones de la defensa de la vida que, que dan las mujeres y otros sujetos, así existen una invariable cantidad de ecofeminismos, ¿no? Hay teología ecofeminista, hay feminismo ilustrado, que por ejemplo, ese está más ligado como a la corriente europea y que está muy vinculado al uso de la razón. Esto de, bueno, sí existen los avances tecnológicos, pero también hay que asombrarnos, por ejemplo, por la naturaleza y como razonar todo es algo como muy feminismo ilustrado. Hay ecofeminismos territoriales, hay ecofeminismos eh, espirituales, esencialistas. Hay como un sinfín de ellos debido a las prácticas, ¿no? Lo que cada mujer o que cada persona realiza. Por ejemplo, están los ecofeminismos antiespecistas, que están muy abocados a la lucha por defender a los animales Animal. y que está muy vinculado, por ejemplo, al veganismo, pero bueno, que ahí también hay muchos matices, sí, porque pues hay como muchas diferencias y como diálogos entre quienes dicen sí, hay un veganismo que se vive más desde América Latina, desde África, y hay quienes dicen, bueno, pero no es el mismo al que se vive, digamos, en Estados Unidos, en Europa, por cuestiones de explotación, bla, 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 ¿no? O sea, como que son muchos matices. Pero algo que una ecofeminista llamada Sandra Bustillos menciona es que el ecofeminismo guarda esta pretensión de comprender y superar las relaciones destructivas entre la naturaleza humana y no humana. Pero aquí muchas otras ecofeministas también han aclarado que dentro de esa destrucción humana, pues sí hay que señalar que
ha habido humanos, varones, y también de cierta clase social, con cierto, digamos, que son propietarios, que son letrados, que son blancos, heterosexuales, y entonces ya no se va sumando como una serie de relaciones, digamos, de poder históricas, ¿no? Que están relacionadas con el racismo, con el clasismo, con el especismo, ¿no? El clasismo es como esta segregación en razón de la clase social, racismo, la segregación en relación a una etnia o raza específica, que obviamente son todos conceptos, pues, utilizados, Construidos. ajá, pues sí, quienes han dominado, ¿no? De alguna manera y construido sistemas de dominación que más allá de hablar, por ejemplo, de sistemas, cuando hablamos, por ejemplo, de capitalismo, de patriarcado, como de colonialismo, como sistemas de opresión, la gente tendemos a pensar que son como entes supranaturales que están por ahí y que son malévolos y que entonces, en cuanto escuchamos estos conceptos, nos queremos alejar. Y a mí me parece que son necesarios porque al hablar de que esta pretensión de superar las relaciones destructivas causadas por estos sistemas, hablamos de superar la manera en que se ha organizado la vida. Por ejemplo, el capitalismo es un sistema de organización socioeconómica, pero también es un sistema de organización eh, cultural, también ha sido un sistema de organización de la naturaleza en el que se predominan las ganancias económicas por encima de todo lo demás. Entonces, si pensamos en esto, el patriarcado es igual un sistema en el que los hombres, igual con todas estas características, se han posicionado por encima de otras mujeres, de otras disidencias sexuales o de todo aquello que no corresponde a este sujeto, ¿no? A este sujeto varón, blanco, heterosexual, ta, ta, ta. Entonces, Ujú. los ecofeminismos buscan transformar esas relaciones de poder, buscan transformar que ni la naturaleza, ni las mujeres, ni todo lo que se aleje de ese sujeto varón, de esas ganancias económicas, sea expoliado del sistema. O sea, creo que por eso es tan importante como hablar de estos sistemas, no como un ente que anda por ahí, sino como maneras que han organizado la vida y que nos han atravesado de múltiples formas, ¿no? Y aunque los ecofeminismos empezaron a ser teóricamente descritos en los 70s y en los 80s por autoras principalmente europeas y en Estados Unidos, anglosajonas, Ujú. es importante destacar que no es que los ecofeminismos no hayan existido antes, ¿no? O sea, la defensa de la vida, la defensa de la naturaleza, de las mujeres, se ha llevado históricamente por otras mujeres, ¿no? Por el acuerpamiento, es decir, como este apapacho colectivo, de cuidados colectivos que se dan y entre las mujeres, por las mujeres, hacia otras subjetividades, ¿no? Pero bueno, cuando surge como este término, también está como muy alineado con otras luchas pacifistas, ambientalistas, por los derechos de los animales, los movimientos hippies, todo esto que se conoce, ¿no? Pero al final, como objetivo o como común que se pretende es transformar la manera en que las relaciones de explotación, de privatización, de contaminación, de despojo territorial, tanto de nuestros cuerpos como mujeres, que mayoritariamente somos quienes históricamente hemos vivido de maneras más cruentas, por ejemplo, las guerras como botines sexuales, las violaciones, el uso de los vientres, o sea, como de alquiler, o sea, como muchas situaciones que, insisto, ¿no? Tienen sus matices también, o sea, como no es como todo unívoco, pues han permitido o han buscado transformar esas relaciones, ¿no? Todas esas relaciones de explotación
entendiendo que habitamos esta casa, pues, común, ¿no? Y que en los 70 también está muy equiparado con la defensa del medio ambiente, ¿no? Que hoy, pues, casi, casi que es un asunto de supervivencia, ¿no? O sea, no es tanto como, ay, bueno, salvemos al mundo, sino como tenemos que transformar las lógicas en las que nos relacionamos si queremos habitar este planeta de una manera digna. O sea, no es solo como sobrevivir y bueno, ahí medio nos vamos a adaptar a las altas temperaturas o a mil cosas más, sino es cómo vamos a transformar eso de una manera permanente, sostenible y colectiva. Súper, súper. Me gusta mucho esta visión de cómo se van hilando, digamos, se va hilando el concepto de ecofeminismo también para incluir otras realidades, ¿no? Que es un poquito lo que ha pasado con las diferentes olas del feminismo, por lo que entiendo. Entonces, la idea es ir sumando realidades que no nos atraviesan a todos, ¿no? Y más bien ver cómo se arma esto en colectivo para no dejar a nadie atrás, ¿no? Eso me parece muy bonito. Em, en la charla que hemos tenido previa nos comentaba sobre algunos conceptos o principios básicos, digamos, de los ecofeminismos. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre ellas, Andrea? Sí, también algo como bien importante dentro de estas claves que pues ya he ido como tirando, es el tema de la vulnerabilidad, el aceptarnos como seres vulnerables que requieren de cuidados, porque uno de los pilares del ecofeminismo es el tema del cuidado colectivo o de los cuidados colectivos. Entonces, desde las prácticas ecofeministas, como que algo que se hace mucho hincapié es decir, el cuidado cansa y el cuidado duele. Entonces, algunas ecofeministas españolas, por ejemplo, han señalado que es necesario remunerar los cuidados, ¿no? O sea, como, eh, sí, como esta idea de que hay que pagar por cuidar de manera justa y digna. No solo, por ejemplo, o sea, como pensando que la mayoría de las tareas de cuidado en este sistema son ejercidas principalmente por mujeres a quienes no se les paga Mm, o que cumplen 2 o 3 jornadas de trabajo extra, es decir, además del trabajo que hacen en el espacio público que nos ha permitido como salir y ganar este tipo de derechos, pues tenemos que regresar a casa y las tareas de cuidados son dobles o triples, ¿no? claro. Pero también en un espacio macro o como en una escala mayor, por ejemplo, todas las tareas de cuidados, son muy mal pagadas, ¿no? Y casi siempre recaen en mujeres o en personas que están atravesadas por el racismo o el clasismo, ¿no? Incluso también personas de la tercera edad que, pues, siguen teniendo que trabajar y en este tipo de tareas que son muy pesadas y que son muy mal remuneradas, porque se considera que el trabajo es sucio, el trabajo no es el cuidado es sucio, no es digno, etcétera, Mm, ¿no? Entonces, el tema que apuesta a los ecofeminismos es crear redes de cuidados colectivos, considerando que todos los seres necesitamos de cuidados, pero todos los seres también brindamos cuidados, ¿no? Pero obviamente hay quienes requieren de más cuidados, las vejeces, las infancias, personas con discapacidad, eh, ¿no? O sea, como hay ciertos sectores poblacionales que lo requieren aún más. Entonces, al crear redes de cuidados colectivos, lo que se espera es también como crear realmente sociedades afianzadas en los cuidados por encima de lógicas que degraden la vida, ¿no? Lo cual no es fácil, ¿no? Es muy complejo porque pues, este sistema te obliga todo el tiempo a estar trabajando y todo el tiempo a estar produciendo, pero justamente las ecofeministas o la mirada ecofeminista ha atravesado por ejemplo, a las urbanistas, ¿no? A las feministas urbanistas o
diciendo, bueno, ¿cómo es que se trasladan las personas para cuidar? ¿O cómo están construidas las ciudades? ¿Quiénes acceden a las ciudades? Lo mismo con agrónomas ecofeministas, con quienes se dedican a las finanzas ecofeministas, ¿no? O sea, como cómo creamos los medios suficientes para como generar redes de cuidados, eso es muy importante. Y también entender que la naturaleza cuida de nosotras y nosotras no hemos cuidado de la misma manera a la naturaleza, atravesadas por los temas, ¿no? Esto de poner las ganancias económicas por encima del cuidado de la vida es lo que ha generado que lleguemos a este punto. Y lo vemos en la manera en que este sistema socioeconómico o este modo de organización socioeconómica capitalista, lo que hace es derrochar mucha energía porque genera muchos desechos. Por ejemplo, el tema de la fast fashion, de la ropa rápida, ¿no? ¿Por qué es tan devastadora? Pues porque genera una gran cantidad de desechos que luego no reintegra. Y eso pasa en cualquier industria. Solo genera desechos, pero no los reintegra. Entonces, las ecofeministas lo que apostamos es generar ciclos cerrados, ciclos en los que no haya un derroche energético y que todo se pueda integrar, incluso la muerte. Pensemos, o sea, como en este sistema ah, es muy triste porque realmente está afianzado en la muerte, en lógicas de despojo, ¿no? De muchas maneras. Pero las ecofeministas, al apostar por la vida digna, es cerrar esos ciclos y generar incluso, pues, que esos desechos se reintegren. Entender que la muerte va a ser natural, pero no propiciada por el sistema, sino como una manera natural de la vida y que se debe reintegrar. Y eso se debe tomar en cuenta en las lógicas de las cadenas de cuidados. Otra André, cosa muy... ah, André, ¿sabes qué estaba pensando? Este primer punto que mencionabas del cuidado, claro, cuando empiezas a pensar un poco en la lógica actual del sistema hegemónico, digamos, ¿no? Realmente no les interesa invertir en el cuidado de los más vulnerables, porque los más vulnerables no son productivos, ¿no? Totalmente. Entonces, como lo que te interesa es generar ganancia, entonces no le apuesta a esto. Lo mismo con la naturaleza, o sea, cuidar a la naturaleza te puede aportar en mil cosas, pero no en darte más dinero. Más bien la explotación, sí, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Entonces, claro, esta propuesta de lo que dices es un cambio de paradigma que te invita a apostar por el cuidado de la vida. O sea, es tan complejo y tan simple como eso, ese primer punto que nos comenta, ¿cierto? Y que, claro, está casi en oposición al principio clave del sistema o de los sistemas hegemónicos actuales, ¿no? Entonces, es como, es como bien obvio, digamos, cuando uno lo piensa, ¿no? Pero bueno, en el día a día no es tan sencillo y a la vez yo siento que las personas hemos generado rechazos a ciertos conceptos porque así nos los han ido planteando en nuestros diferentes escenarios familiares, profesionales, bueno, porque es el propio sistema que obviamente quiere sobrevivir, entonces va poniendo cuestionamientos, ¿no? Cuando hablamos de patriarcado, de colonialismo, un montón de personas sin siquiera conocer bien qué está detrás de eso y qué significa, van a decir, ay, estas feministas, estas mujeres que no entienden, Mujeres no sé, creando. ¿no? Yo tengo esa sensación, sí. Pero bueno, quería como traer esto que me ha llegado, ¿no? Es este apostar por el cuidado de la vida en oposición a todo lo que lamentablemente el sistema actual está buscando como principio, ¿no? Y sí, con esto que dices, Rosy, solo sumar una cosita chiquitita, desafiar este concepto de que si producimos o nos reproducimos, ¿no? Esas son las únicas dos funciones, digamos, del ser humano que le dan valor. Un ser humano ya no produce o deja de ser interesante para el capitalismo y eso es terrible. Es desechable. Perdón, ahora sí. y que justo este es un símil también con la naturaleza, ¿no? Es un encuentro de que muchas veces pues, es que también ese es otro tema bien importante entre los ecofeminismos, respetar los ciclos que
capitalismo, por ejemplo, que el patriarcado ha acelerado, ¿no? Porque no solo crea ciclos, bueno, no hace ciclos, ¿no? Más bien, no solo genera desechos porque sus ciclos son abiertos, sino que además los acelera, ¿no? Hay un ejemplo buenísimo de pensar por qué hay plátanos todo el año. O sea, no debería haber plátanos todo el año. Es un mito, el comemos mayoritariamente todo el año y sobre todo, bueno, este ejemplo aplica mucho como a nuestros territorios latinoamericanos, ¿no? Pero pensar en el aguacate que se exporta a Europa, Estados Unidos, donde no existen las condiciones para aguacates, ¿no? Porque hay aguacates todo el año en esas latitudes. Entonces, justo los ecofeminismos lo que buscan es hacernos estas preguntas que parecen obvias, pero no lo son, ¿no? No son obvias. Entonces es como ir preguntando por qué existen estas relaciones que no son naturales y que no son naturales no en un sentido como pro vida, o sea, como antiderechos, que creo que también podríamos caer en ese discurso y pues obviamente no, sino más bien hay ciclos de la naturaleza que se han roto y también lo uno, o sea, como el sistema solo nos obliga a producir y reproducir, porque siempre se piensa en binarismos, ¿no? Hombre, mujer, en naturaleza, cultura, alma, cuerpo, ¿no? Entonces, todo lo que está del lado del varón, todo lo que está del lado de la ciencia, todo lo que está del lado de la cultura, está por encima de todo lo demás. Eso es una aportación que Val Plumgood, que es otra ecofeminista, desarrolló estos binarismos jerarquizados. Entonces, por ejemplo, el tema de las disidencias sexuales, de los feminismos, de la naturaleza como entes diversos, como luchas diversas, como otras posibilidades de creación, es obviamente algo que nos invita a replantearnos el mundo en que vivimos. Porque pensamos, ¿no? La naturaleza es súper diversa. ¿Por qué hay plátanos todo el año cuando hay muchísimas otras frutas, otras verduras, otras flores? Y eso está en conjunto con las tradiciones, ¿no? Con la visión cosmogónica que tenemos, ¿no? Entonces, estos sistemas han roto esa capacidad. Por eso es tan importante regresar al tema de la capacidad de asombro, la capacidad de encanto, porque es decir, bueno, ahora podemos tener, ya ni siquiera, por ejemplo, acá en México es Día de Muertos, ¿no? Ya ni siquiera es eso, ya es Halloween. Y el Halloween y como esta época de horror y de susto empieza como desde septiembre, ¿no? Y Sí. entonces no vamos acorde con las tradiciones, con las plantas, con lo que se produce, digamos, en esas épocas, y eso se traslada a nuestros cuerpos. Nosotras y en general todas las personas son obligadas a producir todo el tiempo. No importa si estás cansada, no importa si te está atravesando un duelo, una enfermedad, si nosotras como mujeres y otras personas asignadas femenino al nacer estamos menstruando, o sea, no se respeta nada de eso, ¿no? Mm. Los ecofeminismos apuestan por romper esos paradigmas, por romper esos binarismos, por romper esas lógicas de lo natural y lo que entonces debería ser asignado a ciertas personas y a ciertos espacios, ¿no? La naturaleza ahora sí que la naturaleza tiene como objetivo saciar, ¿no? Recursos, cuando no es así, ¿no? O sea, eh, tiene tiene otras cualidades, ¿no? Mm. Y un poco eso es lo que invitan los a pensar más allá de los capitalismos, de los patriarcados, de los binarismos, de estos sistemas, ¿no? Hacernos preguntas que no son fáciles, pero no sé lo que decía Ale, me parece, ¿no? Increíble y retomarlo, sentar
quedarnos en esa incomodidad con nosotras mismas, con nuestros cuerpos. Y aquí, como el siguiente punto, que es muy importante, es la idea del cuerpo como un territorio político, ¿no? El cuerpo como un territorio en el que se puede mapear, en el que se pueden hacer como muchos encuentros y desencuentros con una misma, y que si los vemos, o sea, al hablar de mapear, es literalmente hacer un mapa de nuestro cuerpo, que si lo ponemos como a contraluz con otros mapas, nos daremos cuenta que hay muchas similitudes o hay muchas diferencias, y en eso se puede construir, en ambas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos une, que nos permite transformar esto, y qué es lo que nos hace diferentes, que de la misma manera nos convocan a decir en esto estoy de acuerdo, en esto no, de la misma manera en que los territorios que habitamos son muy diversos y también tienen muchas similitudes, ¿no? Yo soy una fiel creyente de que debemos ruralizar nuestros territorios urbanos y que debemos defender no la urbanización de los territorios, pero sí la manera en que estos territorios urbanos, sobre todo, bueno, yo soy de una de las ciudades más grandes del mundo, pues nos han transformado, ¿no? O sea, el hecho de decir, habitamos ciudades, sí, pero esas ciudades son territorios, y en estas ciudades debemos justo buscar la colectividad que está muchísimo más sesgada que en otros territorios, ¿no? Hay que apostar por transformar las lógicas de cuidados en estos territorios, las lógicas en que todo lo que existe en las urbes nos ha contaminado o nos ha enfermado de diferentes maneras, ¿no? Tanto físicas, mentales, espirituales, psicoemocionales, ¿no? O sea, como hacer este mapeo de lo que a nosotras nos atraviesa, probablemente sea un mapeo de los territorios en los que nos desarrollamos. André, y cuando charlamos la otra vez también hablabas como de una palabra que nos parecía importante con Ale, ¿no? Que es este reconocimiento de mi cuerpo. ¿Nos puedes contar un poco cuando hablas cuando el ecofeminismo en general o los ecofeminismos hablan de un reconocimiento de nuestro cuerpo, de qué están hablando o qué están proponiendo? Sí, me parece bien creo que como que bueno, no conceptos, pero las claves que a mí me gustan dar son de reencantarnos, reasombrarnos y reconocernos, ¿no? Porque lo que permite el mapeo del cuerpo-territorio y del territorio-cuerpo es justo reconocernos uno como seres vulnerables, ¿no? Y retomar esto, que necesitamos cuidados, pero también damos cuidados, y que reconoce nuestras heridas no como un tema de víctimas, sino de transformación y de sanación colectiva. Creo que más allá de reconocer para confrontar algo es para sanarlo, ¿no? Y en ese mismo sentido, reconocer nuestros territorios como quienes quizá han propiciado esas heridas, pero también en quienes podemos rehabilitarlos, ¿no? Y en ese se pueden transformar las lógicas. Entonces, el reconocimiento de nuestros cuerpos como un territorio nos invita a pensarnos, pues, como entes que no somos solo un reservorio biológico que tiene X cantidad de huesos, X cantidad de músculos, que debe hacer ejercicio, que debe producir, que debe comer X dieta, sino como cuerpos que tienen una memoria particular, que tienen deseos particulares, placeres particulares, dolores particulares, y que en ese reconocimiento, entonces, ¿qué es lo que a nosotras nos gusta, no nos gusta? ¿Qué es lo que vamos a permitir? ¿Cuáles son nuestras fronteras, nuestros límites? ¿Cuáles son los puentes que construimos? ¿Por qué creamos fronteras? ¿Qué nos ha obligado a poner ese tipo de límites? Es un reconocimiento literal de nosotras, ¿no? A reconocer partes que quizá no hemos explorado, tanto físicas como emocionales. Es
permitirnos, ¿no? Rehabitarnos, no como un espacio inerte, sino como espacios que somos espacios habitando otros espacios. Entonces, el mapeo de nuestros cuerpos también nos permite reconocer a otros cuerpos y entonces habitarnos desde la amabilidad, ¿no? Y creo que no es como tampoco romantizar la idea de que, ay, una vez que todas sepamos que somos cuerpos, territorios, vamos a vivir y nos vamos a llevar todas bien. No, más bien, o sea, ¿por qué yo como territorio me gusta estar más cerca de otro territorio, ¿no? ¿Qué me invita a estar alejada de otros? Y en eso, ¿cómo nos reconocemos como territorios diversos y múltiples, pero que pueden seguir habitando un territorio más grande y común, que es el planeta Tierra? Pero y también de qué manera nos atraviesan las mismas violencias por ahí, ¿no? A los diferentes territorios, entendiéndonos como objetos, como habíamos hablado en algún momento, y entendiendo también que esto hemos hablado en algún otro episodio, cómo estos dolores del territorio tierra nos duelen a nosotros en nuestro cuerpo también, ¿no? Porque realmente nos hemos entendido como que somos seres que habitan un planeta, pero en realidad estamos tan interconectados que no hay forma de que lo que pasa en la naturaleza, en la tierra, no nos atraviese, no nos dañe a nosotros también, ¿no? Sí, eso es mega importante porque pensemos, ¿no? Cuando se contamina un río, cuando se contamina la tierra, y eso como que a veces cuando somos partes de la ciudad, pues decimos, ay, eso está muy alejado, ¿no? Eso pasa solo en el campo. Pero no es cierto, ¿no? O sea, aquí pensemos en algún ejemplo cotidiano, ¿no? Y hace muy poco cortaron un árbol, ¿no? Por mi casa. Y yo sentí muy feo porque ese árbol era como un recuerdo de mi niñez. Mm. Y yo me acuerdo que fue muy triste porque pues, yo bajé y como que les expliqué que no lo podían hacer y justo fue como, pues es que ya se mandaron como a podar, ¿no? O sea, como a podar por parte del gobierno local, ¿no? Que está. Y esta historia, después una colega nos la compartía que le pasó algo muy similar, ¿no? Que ella salió porque abajo de su casa cortaron un árbol y la respuesta que recibió fue que el dueño de la propiedad había mandado cortar el árbol, ¿no? Entonces, en ambos sentidos, la idea que permanece es esta idea de que la naturaleza se puede cortar, ¿no? O sea, de la misma manera que es algo desechable, porque si molesta, porque el pretexto de haber cortado ese árbol, en el caso de mi compañera, fue que el árbol estorbaba, ¿no? La entrada. Pero ahora pensemos en que hay un ejercicio que a mí me encanta hacer, que es ponte a un lado de un árbol cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío y vas a notar la diferencia a si no estás junto a un árbol, ¿no? Y Mm. es porque hemos perdido esa capacidad de sensibilización y de asombro. Entonces, cuando cortan un árbol que parece algo muy simple, nos está afectando un montón, ¿no? Eso es Y no como, solo es que perdón, no solo que hemos perdido esa capacidad de asombro, sino también que por lo menos en las ciudades estamos tremendamente desconectados de todo lo que es la naturaleza, ¿no? O sea, y el proceso natural. O sea, realmente el otro día veía, ay, no me acuerdo, creo que un TikTok que me han mandado mis hijos, pero cómo había niños que reconocían perfectamente marcas de, no sé, de McDonald's, de autos y bla, 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 y no reconocían un chancho, ¿no? O sea, estamos supremamente separados y desconectados de lo que por toda la evolución ha sido nuestro hábitat. ujú. Y también, por ejemplo, ¿cuántas veces miramos al cielo, no? ¿Y qué podemos ver en el cielo? O sea, ese también es un ejercicio muy simple, lo que nos permite tanto habitar nuestros cuerpos, porque, pues, o sea, como en general, esta idea de productividad y de todo el tiempo estar alerta, tampoco es tan fácil de vencer, ¿no? O sea, tampoco es como,
ahorita a lo mejor quienes nos escuchen se sentirán culpables y ese tampoco es el punto, ¿no? Porque no es culpabilizarnos por lo que no hacemos, sino cómo estamos transformando eso, ¿no? Entender que, como lo dices, hemos habitado y somos parte de un sistema. Nos guste o no, lo somos. Entonces, partiendo de ese punto, también cómo es que sin dejar de lado que la responsabilidad mayor del colapso climático ha sido impulsado por las industrias y todos los agentes, los tomadores de decisiones a nivel macro, también es bien importante reconocernos a nosotras como sujetas de cambio, porque eso es algo que también los patriarcados han negado y que es algo que yo defiendo un buen. Cuando nos reconocemos en este sentir ecofeminista como sujetas de cambio que desde lo individual, pero hilvanado a un sentido colectivo, puede transformar. Es algo que los patriarcados todo el tiempo los hombres dicen, pues es que no importa, no, eso no vale, ¿no? Y es una de las razones por las que nosotras como mujeres y otras subjetividades tenemos como um, tan- tantas como en este mapeo heridas, digamos, en común, ¿no? El hecho del síndrome de la impostora, problemas de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, que si lo vemos en un mapeo colectivo, pues está muy propiciado por ideas, ¿no? Y por estereotipos machistas, que lo vemos y es lo mismo para la naturaleza, ¿no? O sea, como estos estereotipos de que la naturaleza solo provee, en la naturaleza no hay nada, la naturaleza solo es como algo externo a lo que puedes ir de vez en cuando vas al campo, cuando vas a la playa. Y no es cierto, la naturaleza está en todos lados, ¿no? Es cómo la habitamos, incluso en estos lugares tan urbanizados. Si no tienes nada más que comentar, tal vez podemos pasar al ejercicio, ¿o tienes algo? No, ¿Sí? vamos al ejercicio. Andy, nos tienes una sorpresita, un ejercicio, a ver. Sí, este es un ejercicio pues que también cualquier persona puede hacer y que no es tan difícil, no necesita como de ser tan corto como nosotros y nuestro cuerpo territorio. Entonces, si en este momento o después pues tienen por ahí una hoja y una pluma, insisto, ¿no? Puede ser tan largo o tan corto como una decida, porque de que nos podemos sentar a mapear cada uno de los recovecos que tiene nuestro cuerpo territorio, o pues solo como enfocarnos en algo que a lo mejor quisiéramos conocer un poco más. Entonces, la idea de este ejercicio es literalmente dibujarnos cómo nos percibimos, ¿no? En como en este territorio mayor llamado Tierra. Hay quienes, por ejemplo, se dibujan tal cual como una muñequita, ahora sí que una silueta, pero no es obligatorio que lo hagamos así. ¿Cómo nos reconocemos en este plano, no? Como un fuego, como una ola, como una flor, como un punto, como rayones, ¿no? Eso nos va a empezar a hablar primero de la forma en que nos percibimos como nuestro territorio. A partir de ese mapeo o ese primer trazo en el que literalmente nos dibujamos a nosotras como nos vemos en el territorio más grande, vamos a ir empezando a mapear las cosas que nos atraviesan, ¿no? Entonces pensemos, cuando siento ansiedad, ¿en dónde lo siento? Quizás en mis hombros, en el cuello, en el estómago, en las piernas, ¿no? Cuando siento un enojo, ¿qué es lo que me atraviesa? Cuando siento felicidad, y creo que también es bien importante que hay varios tipos de mapeos territoriales y uno que muy pocas veces se hace es el de reconocimiento en un sentido de celebración,
Casi siempre los mapeos del cuerpo territorio los hacemos como para identificar procesos negativos o que los Dolorosos. catalogamos como, ajá, pero también es importante, ¿no? Cuando siento felicidad, ¿en dónde lo siento? Y entonces en ese mapeo, cuando podemos ir poniendo, ir plasmando tal cual, no sé, si dibujamos una siluetita, bueno, en mis hombros, pero si dibujamos, no sé, una ola o una flor, bueno, en este pétalo. ¿Y por qué? Este es un primer mapeo individual que lo podemos hacer, insisto, ¿no? Tan corto o tan largo como nosotras lo queramos. Pero entonces ahí podemos problematizarlo en un sentido colectivo. Bueno, yo siento ansiedad, sí, cuando pasa esto y esto y esto en mi vida, pero también lo siento constantemente cuando siento impotencia por todos los feminicidios que suceden, ¿no? Entonces, eso ya es algo causado, digamos, por estos sistemas de organización tan violentos. Y entonces ahí ya es un mapeo colectivo. La ansiedad no solo es producida por el día a día y mis actividades cotidianas, sino porque hay algo más, ¿no? Que está ahí presente. Siento dolor cuando veo en las noticias que hay otra guerra, que ya destruyeron cierto ecosistema, entonces en este mapeo de nuestra silueta podemos ir colocando alrededor o también como lo que nos atraviesa, como todo aquello que ya no está en nuestro control, ¿no? Incluso aquello que ya es más sistémico, que es más colectivo. A partir de eso, entonces, la idea del mapeo primero es reconocer qué es lo que nos duele o qué es lo que que celebramos y qué estamos haciendo, cuáles son nuestras redes. Siempre en este plano que estamos mapeando es importante colocar raíces. ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Quiénes son nuestras raíces? ¿A dónde vamos cuando el mundo se desborona? Entonces, enraizarnos. A mí me gusta, de hecho, hacer este ejercicio ya un poco como más avanzado, por decirlo de alguna manera, ya literalmente con hilitos, y entonces ahí vamos hilvanando quiénes son nuestras raíces, ¿no? ¿Qué son las actividades, las personas, los lugares que nos enraizan a la vida? Mm. ¿Y qué es lo que ha cortado esas raíces? Bueno, que falta de tiempo, bueno, pero esa falta de tiempo es causada por el sistema o por nosotros. O sea, como este es el mapeo, que entonces ahí sí, pues ya nos empieza a confrontar con nosotras mismas, pero que siempre, insisto, hay que hacerlo desde un sentido muy amoroso, muy amable, ¿no? Como que el reconocer nos permita transformar las cosas. Porque si volvemos a hacerlo en un sentido de punitivismo, de castigo, entonces, si seguimos haciendo lo que el sistema, ¿no? Binarista nos dice castigo y premio, quienes se portan bien, quienes se portan mal, porque quienes se portan bien son los hombres y las mujeres no, por esto. Entonces volvemos a caer ahí. Entonces el objetivo de este mapeo es que una vez que ya mapeamos nuestra silueta, que reconocimos lo que hay alrededor, cuáles son nuestras raíces, entonces ahora sí es cuáles son esas posibilidades de emancipación. Si me siento pesada en esta vida, ¿qué es lo que me podría invitar a deshacerme de esa carga, de esa ansiedad? ¿Es posible hacerlo? También, esa es otra pregunta. ¿Es posible realizarlo con mis condiciones económicas, con mis condiciones sociales, con mis condiciones culturales? Si no, y si no lo es, entonces, ¿cuáles son las redes a las que puedo acercarme? Y entonces ahí es un mapeo de nuevo colectivo. ¿Qué redes existen? ¿Hacia dónde me puedo ir? Y obviamente, insisto, ¿no? Estos son como, tiene muchos matices y cada una podrá hacer este mapeo con lo que una vaya sintiendo. Pero estos primeros pincelazos para realizar como ese mapeo de nuestro cuerpo territorio en un territorio mayor
Me parece que son unas claves que nos permiten reencantarnos en este mundo. Ah, Andrés, ¿sabes qué? Me vuelve, cuando nos contaste la otra vez, Échame más. sí, eso o sea, hablábamos la tres decía, qué bello esto del mapa, ¿no? Así con la Ale, alucinando. Y ahora, otra vez, cuando ya con un ejemplo incluso un poco más aterrizadita, pese a que no estamos haciendo el ejercicio, o sea, simplemente nos estás dando algunos ejemplos, me vuelve a emocionar, ¿no? Y me vuelve además, me vuelve a conectar con cosas que hemos estado hablando con la Ale todo este último tiempo, ¿no? O sea, este proceso de autoconocimiento que siempre invitamos a las personas. Entonces, ¿cómo este mapeo puede ser una herramienta tan bonita, tan poderosa para empezar o ser parte de tu proceso de autoconocimiento, ¿no? Y esto que tú decías, ¿qué cosas puedo quizás hacer, etcétera? Dónde aceptar límites, dónde aceptar qué se puede, qué no se puede, qué sé yo, como parte también del autocuidado que hablamos con la Ale también bastante, pero también que no es un autocuidado aislado, ¿no? Porque no somos seres individuales, o sea, somos sociales. La colectividad nos hace también quienes somos, ¿no? Y no solo colectividad humana, ¿no? Sino en este entendido tan grande. Entonces, me parece una herramienta hermosísima. O sea, yo no puedo desconectar de esto que les digo porque me veo trabajando así con mis clientes, digamos, con una herramienta de este estilo y me parece hermoso. Bellísimo, André. Mil gracias por compartir esta herramienta, ¿no? Ay, muchas gracias a ustedes y también decirles que justo en Instagram la página se llama alimentación, y pues ahí también siempre estamos abiertas como a resolver dudas, a acompañar, ¿no? Estos procesos, porque finalmente el mapeo es una herramienta, ¿no? O sea, eso es importantísimo, es una herramienta. Y considerarnos cuerpos, territorios, es una herramienta para defender estos cuerpos territorios, ¿no? Defender desde esta rabia colectiva por transformar las cosas, pero también desde un sentido de amor y amabilidad, ¿no? Que falta mucho, ¿no? Porque la idea, hay una consigna ecofeminista, o bueno, más bien que las ecofeministas hemos como planteado mucho, y es que si la gente realmente nos asombráramos todos los días, la capacidad de destruir el planeta se acabaría, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Es como esta idea de asombrarnos por lo cotidiano, pero también asombrarnos de ya de las cosas que pueden hacer, que son también muy importantes. Es la fuerza, como sacos de huesos y músculos, ¿no? O sea, sino como esta capacidad que tenemos de transformarnos, de, de- de poder avanzar y que me parece esencial de que a mí me movió aprender o para este planeta, ¿no? Entonces, esta a mí me gusta mucho siempre plantearla, ¿no? ¿Cómo nos habitamos a nosotras? Sabemos habitarnos, sabemos ser un espacio que habita otro territorio mayor, porque entonces a lo mejor ahí están ciertas claves para poder vivir en este, pues sí, ¿no? En este sistema de una manera mucho más combativa, pero también muchísimo más amable con nosotras y con los seres que nos rodean, ¿no? Y sí, con los seres humanos y los que no son humanos. Alema, mucha, no sé si tienes igual algún comentario sobre el ejercicio del mapeo. Creo que se ha colado la Ale, estoy recién dándome cuenta. O sea, ¿no? La Se pantalla, pucha. congeló. Ajá. Sí, Ay, ahorita va a volver a entrar seguramente, debe ser un tema de internet. Ahí está otra vez. Imi, Ay, volviste. sí, no sé qué ha pasado, me he Parece quedado. que un segundo tu internet, ¡chac! Sí. Y yo,
Te decía y Porque eso, si tenías algún eso, comentario, algo sobre el ejercicio y mutis. Era que había acabado el internet. lo que espero es que no ha cortado la grabación. ¡Oh, No, Dios mío! No, dice recording, parece que todo bien. Ya, bueno. No sé qué se habló en este último minuto, pero bueno, muchísimas gracias, André. Para mí también ha sido súper, súper interesante todo esto que nos has contado. Esta herramienta me parece fantástica. O sea, realmente yo también me quedo con ganas de seguir indagando por ahí, de ver cómo podemos usarla más, incorporarla a nuestro día a día para estos procesos de crecimiento y sobre todo de repensarnos en colectivo, que eso por el momento a mí me llama muchísimo, ¿no? O sea, a mí personalmente también me agobia mucho esta dicotomía, ¿no? De o lo haces o no lo haces, digamos, ¿no? Estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Y realmente creo que entre estas dos posturas, ¿no? O sea, hay un montón de posibilidades y puedo no haber llegado al lugar que quiero y al mismo tiempo estar comprometida, ¿no? Con estos valores esenciales en mi vida. O sea, no necesita ser perfecto y trabajar también esto con suavidad, con compasión hacia el otro y compasión hacia mí también, y compasión hacia los procesos, el proceso individual y los procesos colectivos también. O sea que muchísimas gracias, Andrea, a mí me ha fascinado. ay, muchas gracias a ustedes, de verdad, es un gusto compartir estos espacios y de verdad espero que sigamos aprendiendo y colectivizando la esperanza, ¿no? Que también es bien importante en estos, pues en estos tiempos de colapso climático, que el colapso climático atraviesa todas las aristas de la vida, ¿no? Y Mm. defender la vida atraviesa todas las aristas de nuestros cuerpos territorios. Gracias, André. No veo, parece que no hay ninguna pregunta, pero bueno, de todas maneras ya saben que esto está grabando y que vamos a compartirlo en nuestro podcast, en nuestro canal de YouTube, y si tuvieran cualquier otro tipo de consulta nos pueden escribir o directamente a André, como decía, en _ alimentación, _ otra vez creo, ¿no, señorina? En Instagram. Hermosa charla, mil gracias, dice la Visher. Gracias, corazón, por estar aquí. André, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compartir, y nos encontraremos algún otro momento seguro. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Besos, besos. Bye, bye. Gracias a todos y todas por participar. Gracias. Chao, chao. Un día de aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza compartir.